Hola a todos y todas, bienvenidos a este curso de Derechos y Deberes, parte del curso más amplio de Teología Social. Estamos ahora en la sesión número 2 de este curso sobre Derechos y Deberes y si pueden ver ahora mi pantalla. Pues en la sesión 1 estuvimos hablando un poco sobre generalidades sobre los derechos humanos. En esta sesión vamos a concentrarnos sobre cristianismo y principios fundamentales de los derechos humanos. La sesión 3 vamos a enfocarnos en la respuesta de la Iglesia que ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad a los derechos humanos y pues en la última sesión implicaciones pastorales de los derechos humanos. Entonces, vamos a empezar con algunas características sobre los derechos humanos. Obviamente no son las únicas, pero me parecen a mí que son muy importantes y muy importante para nosotros conocer. El primer principio, característica, es la universalidad, que quiere decir que todos los estados, los actores no estatales, los grupos e individuos, o sea, nosotros que vimos en la sesión anterior que todos ellos tenían deberes, pues tenemos el deber de respetar, de proteger y de promover todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, independientemente de nuestros sistemas políticos, económicos y culturales. Y eso rige también para nosotros y nosotras como parte de una iglesia. Entonces, el principio de universalidad es que independientemente de lo que creemos de los sistemas políticos, económicos y culturales, todos estamos obligados a respetar, proteger y promover los derechos fundamentales. Segunda característica es la progresividad. Esto tiene que ver con una aplicación gradual y sobre todo no regresiva. Entonces se admite, por ejemplo, que hay estados que van a tener más facilidad y el estado, pues, como principal garante de los derechos, hay estados que van a tener más facilidad en asegurar el respeto a algunos derechos más que otros. Por ejemplo, en algunos países en nuestra región o países en África, países que tienen un sistema de salud más débil, pues para ellos va a ser mucho más difícil asegurar una condición de salud digna para todas las personas, pero sí se espera que por lo menos vayan haciendo algunos pasos que ayuden a avanzar hacia el goce de esos derechos. Eso es el principio de progresividad. Y algo muy importante, la no regresividad. No se debería, pues, tener una regresión a los derechos. Por eso se habla tanto de lo indignante que es a veces volver hacia atrás en el alcance, en el logro de algunos derechos que ahora ya tenemos, no los podemos perder. Y el otro principio, característica, la integralidad, indivisibilidad e interdependencia. Estos tres van juntos en verdad y son muy importantes porque de alguna manera reflejan lo complejo que es la situación socioeconómica, política, cultural. Entonces, muchos problemas como pobreza, como injusticia, como violencia, no responden a una sola problemática, en verdad es como un sistema. Entonces, integralidad, indivisibilidad e interdependencia reconocen esa complejidad y reconocen en verdad que todos los derechos están conectados unos con otros. Entonces, es imposible decir garantizo el derecho a la educación y solamente me enfoco en eso porque en verdad garantizar el derecho a la educación tiene que ver con garantizar otros derechos también. Entonces los derechos están conectados. Promoción, respeto y disfrute de ciertos derechos y libertades fundamentales no puede justificar la negación de otros derechos. Entonces, no porque yo estoy respetando algunos, puedo darme el lujo de no respetar otros. En este principio entendemos que no hay jerarquías entre derechos, sino que todos los derechos son igualmente válidos e importantes. Y pues el avance de un derecho facilita también el avance de otro derecho y asimismo pues la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Y aquí yo quería ilustrar eso un poquito, pues cuando estamos hablando de educación, por ejemplo, hablar de educación de calidad no puede desligarse del contexto de la población a la que queremos asegurar ese derecho. Si estamos hablando de niños y niñas que viven en una condición precaria, a lo mejor que viven 7, 10 personas en un espacio pequeño de 50 metros cuadrados, entonces no estamos asegurando, es muy difícil para esos niños, por ejemplo, estudiar, o algunos contextos en donde tienen solamente un foco, un bombillo, o donde no hay acceso a electricidad, o donde no hay acceso entonces a internet, que ahora se ha vuelto
tan importante también en asuntos inclusive de investigación o de educación, como algo muy básico. Entonces, si ellos no tienen la posibilidad de asegurar esas otras cosas, va a ser muy difícil asegurar una educación de calidad. O si es que estamos hablando, por ejemplo, de un asunto de salud y educación, cuando hay y pobreza y educación, cuando hay una mala nutrición, está comprobado que los niños y niñas del cuerpo no puede rendir igual. Entonces, no es igual poner a dos niños de una condición socioeconómica baja y un niño o niña de una condición socioeconómica alta y decir que pues vamos a tomar las mismas medidas para asegurar una educación de calidad, porque obviamente no están en el mismo nivel. Hay varios otros derechos que han sido vulnerados en la población con un nivel socioeconómico más bajo que necesitan garantizarse para que entonces podamos hablar de un nivel de educación, de una educación de calidad. Igual en Brasil, por ejemplo, estamos hablando que hay mucha persecución y mucho estigma contra jóvenes negros de favelas, de zonas urbanas marginales. Entonces, contra esa población, ¿cómo vamos entonces a lograr para trabajar el principio de no discriminación? Para que entonces ellos puedan tener acceso al resto de valores. Hablamos de un trabajo decente. ¿Qué es un trabajo decente? No es solamente el simplemente tener acceso a un trabajo, es también tener un salario, tener acceso a descanso, es tener condiciones dignas. Ahora que estamos en tiempos de COVID, eso implica también dotar de los recursos necesarios para que el personal de salud, por ejemplo, pueda hacer su trabajo sin poner en riesgo su vida. Cuando hablamos de violación o de violencia de género y hablamos de aborto, son temas que no podemos abordar de manera aislada, porque no podemos hablar de aborto si es que no hablamos también de violencia de género, no hablamos de violación, no hablamos de abuso sexual, y al mismo tiempo no podemos hablar de eso si no hablamos de un sistema que es machista en su base. Entonces, todos estos derechos están vinculados. Estamos hablando de población indígena, por ejemplo, que en nuestro país, en Ecuador, es la población que tiene los índices más bajos de desarrollo, los índices más altos de pobreza, pero son también las poblaciones que están más expuestas al deterioro, al daño ambiental, por causa de extractivismo, por causa de minería. Entonces, ¿cómo aseguramos también un ambiente en donde ellos puedan desenvolverse sanos y prosperar? Si es que no estamos garantizando también su derecho al agua. ¿Cómo hablamos de vida digna para ellos si no hablamos de un derecho a un ambiente sano? Entonces es un tema muy, muy complejo, es sistema, y por eso es que, pues, al hablar de derechos humanos estamos hablando de universalidad, progresibilidad, integralidad, indivisibilidad e interdependencia. De ahí salen algunos principios vectores de los derechos humanos. Les voy a dejar la diapositiva para que ustedes lean un poquito mejor, pero algunos de los principios vectores tienen que ver con dignidad humana, tienen que ver con no discriminación, tienen que ver con libertad, tienen que ver con justicia. Y aquí en el PowerPoint ustedes pueden leer los artículos, y espero que para este momento ustedes ya hayan leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es parte de las lecturas obligatorias para esta semana y les va a ayudar en verdad a comprender un poquito mejor de lo que estoy hablando. Lo que me interesa enfocarme en esa sesión es qué es lo que dice la Biblia sobre el respeto, la protección y la promoción de los derechos de todas las personas. Vamos a hacer un vistazo rápido por el Antiguo Testamento con algunos conceptos que me parece que son importantes recalcar. El primero tiene que ver con el imago Dei, el hecho de que hemos sido hechos a la imagen de Dios. Eso lo dice claramente Génesis 1:27, y pues hay algo de divino, lo sagrado de Dios también está en nosotros, en el sentido de que somos creación suya. Por ser creación suya somos personas dignas, somos iguales todos, no hay personas que son más importantes que otros, porque todos tenemos la huella de Dios en nosotros. Asimismo hablamos de libre albedrío, y pues en Génesis 1 al Génesis 3 y en el resto de la Biblia vemos cómo Dios nos creó no como robots para seguir, obedecer las leyes de manera no crítica, sino que siempre se nos dio la libertad de escoger. Ese principio de libertad y de libre albedrío, libertad de escoger nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestras decisiones, nuestra religión, libertad de conciencia, todo eso está también incorporado en los principios de los derechos humanos y es un valor que está presente en los textos bíblicos también.
Génesis 3 habla como el origen del pecado, como la causa de todas las rupturas. Y tradicionalmente hemos asociado las rupturas como esa ruptura de la relación de Dios con nosotros, Dios con los seres humanos. Entonces, pues Adán y Eva decidieron ir más allá de los límites que había Dios puesto y eso tuvo consecuencias y mucho de lo que vemos ahora en nuestro mundo, la injusticia, la desigualdad, el daño ambiental, la violencia, la pobreza son consecuencias de esas rupturas. Pero es importante señalar que esas rupturas no solamente corresponden a la relación de Dios conmigo, sino también de yo conmigo mismo, la relación conmigo misma, la relación mía con las demás personas y mi relación con el resto de la creación. Entonces, esas rupturas son rupturas que tienen muchas aristas con Dios, conmigo, con los demás y con la creación, no solamente con Dios. Y teológicamente, desde la teología cristiana, es ahí el origen del mundo quebrantado y el mundo sufriente en el que vivimos. Al mismo tiempo, pues vale la pena recordar en medio de todo esto el carácter de Dios. Y hay dos aspectos del carácter de Dios que me parecen particularmente importantes al hablar de cristianismo y derechos humanos. El primero tiene que ver con el Dios de justicia, con el Señor de la justicia, Elohei Mishpat y Adonai Tzidkenu. A lo largo de la Biblia, Dios se ha presentado desde el Antiguo Testamento como ese Dios que es favorable a las personas oprimidas, a los desprotegidos, el Dios que sale a favor de ellos, el Dios que los defiende. Y el otro concepto muy importante es el Dios de la compasión, el Rahum, el Dios compasivo, el Dios que tiene misericordia, el Dios que se compadece. Y no vamos a profundizar muchísimo en eso por un asunto del tiempo, pero solamente quiero traer a la mesa un par de versículos en el Antiguo Testamento que hablan de ese carácter de Dios y cómo Él defiende la causa del oprimido. Oprimir al débil es ultrajar a su creador. ¿Por qué? Porque el débil también es criado a la imagen y semejanza de su Dios. Honrar a este es tener piedad del indigente. Entonces, la opresión al débil, lo que causamos a las personas más vulnerables, es una ofensa directa al mismo Dios. Y eso nos recuerda también al texto de Mateo, en donde estamos hablando del juicio final y de las acciones que hicimos hacia las personas vulnerables, que en verdad las hicimos a Jesús mismo. Y Salmo 72 dice, porque Él librará al pobre suplicante, al desdichado, al que nadie ampara, y se apiadará del débil y del pobre. El alma de los pobres salvará. Entonces es un Dios favorable a las poblaciones vulnerables. En el Antiguo Testamento estuvimos hablando mucho del huérfano, de la viuda, del extranjero, del enfermo también, y son muchas de esas poblaciones que también se presentan en el Nuevo Testamento en la vida de Jesús y con quienes Jesús también presenta una actitud de misericordia y de compasión. En el Nuevo Testamento, pues nuestro paradigma es Jesús. Ese Jesús que es el que reconcilia todo con todo. Si en Génesis 3 tuvimos rupturas con Dios, conmigo, con los demás y con la creación, pues en Jesús todo se reconcilia. Reconcilia lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, reconcilia todo. Toda la creación con los seres humanos nos reconcilia con Dios, restaura esas relaciones que estaban quebrantadas. Y si la pobreza, la injusticia, la desigualdad, la vulnerabilidad de unas poblaciones era un reflejo de esas relaciones quebrantadas, pues en Cristo esas relaciones pueden ser transformadas. Y podemos pues encaminarnos a esa visión de Jesús, que fue su causa, que fue la visión del reino de Dios. El reino de Dios como el paradigma de esta nueva humanidad, una humanidad que funciona con unos valores y con unos principios diferentes a los que este mundo funciona, en donde no nos regimos por la competencia, sino por la solidaridad, en donde no estamos, los más importantes no son los que tienen más éxito, los que tienen más poder, no son los primeros, los más importantes son los últimos, donde ganar no es el paradigma, donde acumular tampoco es lo que funciona, lo suficiente es lo que está bien. Entonces, ese mundo que funciona con unos valores diferentes a lo que nuestro mundo actual funciona. Esa es la visión del reino de Dios y la causa de la predicación y de la vida de Jesús. El principio de vida plena, cuando Jesús nos dice que pues su plan es que tengamos vida,
pero no es solamente vida, no es cualquier vida, es una vida en abundancia, es una vida plena, es una vida que vale la pena de ser vivida, es una vida digna. Esa es la visión. El estar vivo es más que solamente respirar. El estar vivo es poder vivir la vida según el propósito de Dios, que es una visión de vida en donde podemos todos y todas florecer. Ese es el paradigma de Jesús. Y pues lo que ya todos y todas conocemos, la regla de oro. Mateo 7, Mateo 2, en Lucas 6, es ese amor que es la fuente originaria de la ética. Los mandamientos más importantes, y recordemos que la Biblia está llena de normas y prescripciones y mandamientos, pero de todo eso, más importante, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. Ahí va todo. Entonces, no importa si es o si cree o si tiene o si viste, el paradigma fundamental, la base de todo es el amor. Y entonces me gustaría concluir esta sesión con un párrafo de Leonardo Boff, teólogo brasileño, que ha indagado mucho sobre el amor como ese paradigma, ese fundamento de transformación, pero también sobre la ética del cuidado. Y quiero leérselos, o quiero que lo leamos juntos. El otro goza de un privilegio, permite surgir el etos que ama. Fue vivido por el Jesús histórico y por el paleocristianismo antes de constituirse en institución con doctrinas y con ritos. La ética cristiana estuvo más influenciada por los maestros griegos que por el sermón de la montaña y la práctica de Jesús. Pero el paleocristianismo, por el contrario, da absoluta centralidad al amor a otro, que para Jesús es idéntico al amor a Dios. Entonces, otra vez recordamos la regla de oro: amar al otro, amar a Dios y amar al otro como a ti mismo. El amor es tan central que quien tiene amor lo tiene todo. Testimonia esta sagrada convicción de que Dios es amor, que el amor viene de Dios, que el amor no morirá jamás. Ese amor incondicional y universal también incluye al enemigo. Y eso es parte de lo transformador también de Jesús y donde Él va más allá. El etos que ama se expresa en la ley áurea, presente en todas las tradiciones de la humanidad. Ama al prójimo como a ti mismo. No hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. El Papa Francisco está rescatando al Jesús histórico. Para él es más importante el amor y la misericordia que la doctrina y la disciplina. Para el cristianismo, Dios mismo se hizo otro por la encarnación, sin pasar por el otro, sin el otro más otro, que es el hambriento, el pobre, el peregrino, el desnudo. No se puede encontrar a Dios ni alcanzar la plenitud de la vida. Esta salida de sí hacia el otro, a fin de amarlo en sí mismo, amarlo sin retorno, de forma incondicional, forma el etos más inclusivo posible, el más humanizador que se puede imaginar. Ese amor es solo un movimiento, va al otro, a todas las cosas y va a Dios. Nuevamente, estas relaciones restauradas. Entonces, como conclusión para esta sesión, cristianismo y derechos humanos tienen muchos puntos de articulación. Hay valores, hay principios en donde estamos en la misma página. Esto, por un lado, porque el cristianismo, al ser tan fundante dentro de la cultura occidental y con el mismo hecho de que los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, nació dentro de una cosmovisión occidental, era inevitable que aunque no se ponga el nombre de Dios, realmente los principios cristianos están articulados o incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, hay muchas coincidencias. Sin embargo, el cristianismo tiene algo que va mucho más allá. Si la declaración, con sus pactos y tratados y convenios y convenciones, lo que busca es, de alguna manera, plantear una ley para que la gente respete los derechos de los demás y se porte bien con los otros, el paradigma cristiano y lo que nos dice Jesús es: realmente no lo hagas por la ley, hazlo por el amor. Es la ley del amor, mientras la ley que está escrita, la ley de la letra. Para Jesús el asunto va mucho más allá. No lo hagas, no trates a los otros como a ti mismo, no respetes su dignidad, lucha por la justicia, lucha por la causa del débil, no porque así lo dice la declaración, no porque si no la ley te va a penalizar. Hazlo por el amor. Hazlo, ¿por qué? Porque yo te amé.
te he mandado que tú ames a los demás como a ti mismo, inclusive al que te cae mal, inclusive al que es tu enemigo, inclusive con el que no estás de acuerdo. ¿Por qué? Porque la ley suprema es el amor, es esa ética fundada en el amor. Espero que esto haya sido útil. Nos vemos para la tercera sesión para hablar un poquito más sobre reacciones de las iglesias en torno a los derechos humanos. Un abrazo.